Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. ¿Sabes cómo define el diccionario el verbo rescatar? Primero, liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad. Segundo, liberar un lugar invadido o conquistado por alguien, especialmente por un enemigo, a cambio de dinero o mediante la fuerza. Y tercero, liberar a una persona de cierta situación o peligro, o que le oprime o que le agobia. Pablo, en la carta a los Efesios, en sus 2 primeros capítulos, vemos lo siguiente. En Efesios capítulo 1, Pablo se centra en el plan general de salvación de Dios a través de Cristo, es decir, el plan de Dios a nivel universal. En Efesios capítulo 2, Pablo explica con más detalle la forma como Dios interviene en nuestra salvación a nivel individual. Para salvarnos, Dios había diseñado una misión de rescate. No hay nada más apasionante como una buena historia de rescate. Y Pablo, en Efesios 2, del 1 al 10, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. En esa misión de rescate, Dios colocó todos sus esfuerzos para redimir a la humanidad. En este video y en sus diferentes secciones observaremos que el dramatismo de la historia de la humanidad caída aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate divino o del rescate de otra persona, sino que somos testigos de nuestro propio rescate. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, muertos y engañados por Satanás. Segundo, engañados por nuestros propios deseos. Tercero, resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Cuarto, bendecidos para siempre por la gracia. Quinto, salvados por Dios. Muertos y engañados por Satanás. Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, describe la salvación dada a los cristianos, es decir, hace una descripción del plan general de la salvación de Dios. Y Pablo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, describe la historia de la salvación con más detalle, con un enfoque más personal o individual. ¿Cómo hace el apóstol Pablo para describir la historia de la conversión en el capítulo 2 de la carta a los Efesios? Contrastando 2 situaciones. ¿Deseas fortalecer la vida espiritual de tu hogar? Permite que tus hijos aprendan a tocar en el piano nuestros himnos, alabanzas y coros cristianos. Y totalmente gratis.
mediante tutoriales sencillos. En la descripción de este video encontrarás el enlace del canal Himnos Pista Piano. Te esperamos. Contrasta el pasado pecaminoso del creyente con las bendiciones de la salvación del presente. Es de resaltar que las bendiciones de la salvación de Dios, Pablo las retrata como una participación del creyente en 3 eventos que hicieron posible la salvación. El primer evento, la resurrección de Jesús. El segundo evento, la ascensión de Jesús. Y el tercer evento, la exaltación de Cristo en los lugares celestiales. Estos 3 eventos los leemos en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 7. Además, el apóstol resalta algo de suma importancia sobre las bendiciones de la salvación de Dios. ¿Sabes qué resalta el apóstol Pablo? Pablo resalta la base para ser salvos, o la base de la salvación. ¿Cuál es la base para ser salvos? Primero, la gracia. Segundo, la fe. Y tercero, la obra creadora y redentora de Dios. Esta base de la salvación la encontramos en Efesios 2, del versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos 3 versículos anteriores de Efesios 2, que nos hablan sobre la base para ser salvos, Pablo los resume claramente en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Vemos que para hacer este resumen, Pablo usa 3 frases. La primera, estábamos muertos en pecados. La segunda, Dios nos dio vida junto con Cristo. Y la tercera, por gracia ustedes han sido salvados. Pablo, además de lo anterior, en su carta a los Efesios también nos habla de la condición de vivir sin Jesús. Vivir sin Jesús es estar muertos espiritualmente. Pablo señala la triste realidad que vive su audiencia y todo ser humano antes de la conversión. Vivir sin Jesús es practicar el mal. Vivir sin Jesús es vivir un estilo de vida de pecado.
¿Vivir sin Jesús es ser prisionero o esclavo de Satanás? Vivir sin Jesús es estar separado de Dios. Todo esto era la vida pasada de sus oyentes, la vida pasada de los creyentes de Éfeso. Al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes de Éfeso, Pablo identifica dos fuerzas externas que los dominaban. ¿Sabes cuáles son esas dos fuerzas externas que dominaban en el pasado a los creyentes de Éfeso? La primera fuerza externa, la corriente de este mundo. Las corrientes de este mundo son las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana y que estaban en rebelión contra Dios. Y la segunda fuerza externa es Satanás. Pablo describe a Satanás de dos maneras. Primero, como una fuerza poderosa. Segundo, como el príncipe de la potestad del aire. Con referencia a Satanás como una fuerza poderosa, Satanás es la segunda fuerza más poderosa que existe en el universo después del poder de Dios. Pablo lo describe como una fuerza externa que dominaba a los inconversos de Éfeso y que domina actualmente a todos los inconversos de la humanidad. Con referencia a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, preguntémonos, ¿por qué usa Pablo esta descripción? La usa por la siguiente razón: para alertarnos del poder que tiene este querubín poderoso llamado Satanás y de sus ángeles caídos que le acompañan. Por tal razón, Pablo usa aquí la expresión príncipe de la potestad del aire, ya que con esta expresión hace referencia a lo siguiente. Primero, hace referencia al espacio atmosférico, potestad del aire. Segundo, hace referencia a la invisibilidad de este poder. La expresión el aire destaca el hecho de que los espíritus demoníacos o ángeles caídos son invisibles. Tercero, hace referencia al libre acceso que tiene Satanás a la humanidad para esclavizarla. Satanás y sus ángeles están en todo lugar que haya un ser humano. Cuarto, hace referencia a la ubicación de los poderes sobrenaturales. El aire se identifica como la ubicación de los poderes sobrenaturales, tanto buenos como malos. Quinto, el aire implica actividad. Este poder del mal está activo en la tierra, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ante la magnitud del poder de Satanás y de sus ángeles, ¿cuál es nuestra única esperanza? Jesús y su protección a través de sus ángeles. Ser fieles a Jesús es sinónimo de protección, es sinónimo de victoria. La vida de Job es un ejemplo a imitar. No le ha cercado alrededor a él y a su casa
y a todo lo que tiene? Engañados por nuestros propios deseos. Vimos que las personas que están sin Jesús, que no se han convertido al poder del Evangelio, sus vidas están sometidas, dominadas, esclavizadas a dos fuerzas externas. El apóstol Pablo las identifica en la carta a los Efesios como la primera fuerza, la corriente de este mundo. Y la segunda fuerza, Satanás. Pablo describe a Satanás como una fuerza muy poderosa. Ahora, Pablo menciona otro asunto de suma importancia que tiene que ver con la lucha cristiana. Pablo habla que las personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que es la inmensa mayoría de la humanidad, están también dominadas no solo por las fuerzas externas anteriormente mencionadas, sino también por las fuerzas internas. ¿Sabes cuáles son esas fuerzas internas? Los deseos carnales. Así lo expresa Pablo en su carta. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo termina este versículo 13 de Efesios capítulo 2 con la expresión éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás? La expresión por naturaleza hijos de ira apunta a dos realidades. La primera realidad, el ser humano por naturaleza está bajo la amenaza del juicio de Dios. Y la segunda gran realidad, el ser humano por naturaleza posee una tendencia innata al pecado, a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. En cuanto a esta primera realidad, el ser humano por naturaleza está bajo la amenaza del juicio de Dios. Pablo resalta que quienes estén lejos de Dios sin Jesús van a ser hijos merecedores de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y en cuanto a la segunda realidad, el ser humano por naturaleza posee una tendencia innata al pecado, a la rebelión contra Dios. Podemos decir que esto es otra realidad abrumadora sobre lo que hace el pecado en el ser humano. Estas dos realidades nos deben enseñar a vivir la vida cristiana.
Vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos. ¿Sabes qué es vivir una vida cristiana plena? Vivir una vida cristiana plena, primero, es permitir la transformación de nuestra naturaleza humana pecaminosa por la obra transformadora del Espíritu Santo. Y segundo, es crecer espiritualmente día a día unido a Jesús. Y tercero, es poder superar todos los delitos y pecados. No olvides que no solo luchamos con los pecados, sino con nuestras tendencias heredadas y adquiridas que hay en nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Al volver a leer el texto bíblico, en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo verbal pasado, éramos, por naturaleza hijos de ira. Esta conjugación del pasado del verbo ser, éramos, no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal cuando aceptamos a Jesús. Pablo nos advierte más bien acerca de los actos pecaminosos que podemos llegar a cometer aunque ya seamos cristianos. Estos actos pecaminosos están arraigados en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Continúan siendo una amenaza para nosotros los cristianos mientras estemos acá en este mundo. Esta conjugación del pasado del verbo ser, éramos, sí significa que el hombre viejo, ya no debe dominar al creyente. Significa que mediante el poder de Cristo se puede, primero, despojarse del hombre viejo y segundo, se puede vestirse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. En la carta a los Efesios leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí con dos palabras poderosas, pero Dios. Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada de los cristianos de Éfeso a las nuevas realidades llenas de esperanza que les marca la vida nueva como creyentes. Esas nuevas realidades llenas de esperanza de las que habla Pablo, las encontramos en dos versículos claves de Efesios capítulo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ahora surge la pregunta, ¿en qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo Jesús? Los creyentes participan en un sentido espiritual de estas bendiciones. En este pasaje de Efesios 2, del 5 al 6, el apóstol Pablo argumenta y explica la forma como los creyentes participan de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Primero, nos dio vida juntamente con Cristo. Dar vida proviene del griego susoopoieo. Significa dar vida juntamente con Él. En el Nuevo Testamento esta palabra solo se usa aquí y en un segundo versículo en Colosenses 2:13. Este término se refiere a un proceso. Se refiere a un proceso de transformación espiritual. Se pasa de muerte a vida nueva. Segundo, juntamente con Él nos resucitó. Somos resucitados por el vivificante poder de la gracia de Dios para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y tercero, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo está en el cielo sentado a la diestra de Dios. Y nosotros, al aceptarlo como nuestro gran representante, podemos, en un sentido espiritual, estar también allí compartiendo su trono. Para apreciar el poder del anterior argumento de Pablo, debemos leer Efesios 1, 19 y 20. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo desea que todos nosotros comprendamos lo siguiente. Primero, que en la muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Jesús, Jesús logró la victoria sobre todo mal y sobre todos los poderes espirituales. Segundo, que para todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador personal, quedarán fuera del dominio de los poderes espirituales dirigidos por Satanás. Tercero, que los poderes espirituales de maldad, aunque fueron totalmente derrotados por Jesús, aunque ya no nos dominan, todavía están activos y representan una amenaza. Con Jesús tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y llena del poder de Jesús. Bendecidos para siempre por la gracia. ¿Sabes qué es una ceremonia de graduación? Es un acto académico donde se entregan títulos al final del proceso. Las ceremonias de graduación son celebraciones maravillosas, donde se marca un logro importante. Las ceremonias de graduación también es un paso a una etapa diferente de la vida.
Es importante para nosotros, como creyentes, entender una verdad espiritual profunda del Evangelio. Esa verdad espiritual profunda es que nunca nos vamos a graduar de la gracia. ¿Qué significa esto? Nunca va a haber una celebración de ceremonia de graduación por haber obtenido nuestro doctorado en gracia. Pablo confirma esta verdad sobre la gracia en Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí presenta uno de los misericordiosos propósitos de la obra de la gracia. La gracia es inagotable y eterna. La gracia es inagotable y eterna, ya que todo el tiempo que dure nuestra vida no es suficiente para revelar todas sus riquezas. Se necesita la eternidad. La gracia es inagotable y eterna, ya que por las edades sin fin, por toda la eternidad, la existencia de las huestes de los redimidos mostrará las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué papel desempeñan las abundantes riquezas de su gracia en el plan de Dios? Desempeña el siguiente papel. Primero, Dios ha actuado en el pasado mediante su gracia. Y esto lo hizo mediante Cristo para redimirnos. Segundo, mediante su gracia, Dios nos identifica con su Hijo, Jesucristo. Tercero, Dios ha actuado en el presente mediante su gracia, al hacernos copartícipes de su resurrección, ascensión y exaltación. No obstante, el plan de Dios no termina con un pasado y presente lleno de su gracia. El plan de Dios, cimentado en los concilios divinos de tiempos inmemorables, se extiende para siempre. Se extiende hacia el futuro, incluyendo todos los siglos venideros, como dice el apóstol Pablo. Se extiende por la eternidad. Pablo ve la gracia de Dios como un tesoro o una fortuna de valor insondable. Pablo ve la gracia de Dios como una fuente inagotable de bendición, donde los creyentes pueden extraer las riquezas para satisfacer cualquier necesidad, espiritual o material, eterna o temporal. Esta gran generosidad de Dios hacia nosotros se convierte en una exhibición elocuente, eterna y cósmica de su gracia. El pensamiento inspirado dice: al venir a habitar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo. El maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles y será su estudio a través de las edades sin fin.
salvados por Dios. El apóstol Pablo, en Efesios 2, del versículo 1 al 3, documenta que la salvación de los creyentes en Éfeso no se produce por su buen comportamiento, ni porque tengan cualidades encantadoras, ni por sus buenas obras. Pablo documenta sobre la salvación de los creyentes de Éfeso, resaltando la necesidad de entregar la vida a Cristo, fuente de vida eterna. Comienza Efesios capítulo 2 exponiendo lo siguiente sobre los seres humanos naturales. Primero, que todos están espiritualmente muertos. Segundo, que no hay ninguna chispa de vida en ellos. Tercero, que el pecado los venció completamente. Cuarto, que no hay poder en el ser humano que lo lleve a manifestar alguna iniciativa personal para salvarse. Quinto, que todos los seres humanos que viven sin Jesús son esclavos de Satanás y del pecado. Y sexto, que todos los seres humanos que viven sin Jesús dan rienda suelta a sus bajas pasiones y sus delirios mentales. Lo anterior es la triste realidad del ser humano que vive sin Cristo. Lo más preocupante es que quien vive así no lo sabe. Se encuentra en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de la vida espiritual. Todo ser humano que vive sin Cristo son considerados primero enemigos del verdadero Dios y segundo, candidatos para recibir la muerte eterna. Es decir, se encaminan hacia el día final de juicio divino. Son hijos de ira. Pablo, en su carta a los Efesios, resalta mucho el amor de Dios y la amplitud del plan de salvación. En su inmenso amor, Dios desea salvar a toda la humanidad. El amor de Dios se refleja a través de su gracia y a través de su misericordia. Y por su inmenso amor, Pablo escribe: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tener vida espiritual es por la gracia de Dios. La salvación del ser humano está fundamentada en el inexplicable amor de Dios. El amor de Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús. A través del amor, Dios nos resucita de la muerte espiritual. Y mediante su intervención, Dios nos resucita y espiritualmente nos transporta al cielo o a los lugares celestiales y nos hace sentar con Cristo en el trono cósmico. Sin embargo, esta intervención divina no es solo un evento similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo. La intervención divina
tiene poder de permanencia real y de durabilidad eterna. ¿Sabes por qué Pablo enseña que la intervención divina tiene poder de permanencia real y de durabilidad eterna? La respuesta es muy sencilla, porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia ellos en Cristo Jesús por la eternidad. En su conclusión de Efesios 2, del versículo 1 al 10, Pablo desea asegurarse de que su argumento sobre la salvación se mantenga firme. Su argumento enseña tres grandes verdades. Primero, la salvación de los creyentes es una obra totalmente divina y no humana. Segundo, la salvación no se origina en nosotros, es externa, proviene de Dios, es el don de Dios. Y tercero, la salvación ningún ser humano puede jactarse de haberla provocado o de haberla logrado. Es un regalo. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros los creyentes somos pruebas vivientes de su gracia. Solo por su gracia somos sus obras maestras creadas por Dios en Cristo Jesús. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.